Hola a todos. Dentro del estudio de los ecosistemas, un contenido que suele ser algo complicado de entender en algunas ocasiones es el de bioacumulación. Vamos a ver en este vídeo un par de situaciones que nos pueden ayudar a comprenderlo mejor. Para comprender mejor este contenido, vamos a ver dos situaciones. La primera es la acumulación de DDT en un ecosistema acuático y la segunda, el DDT y el tratamiento de una enfermedad llamada enfermedad holandesa del olmo. Seguimos. Empecemos por el primer caso. En el material de referencia podéis encontrar con esta actividad. Vamos a leerla con detalle. Parad el vídeo e intentar resolver las cuestiones que en ella aparecen. Empecemos a resolver la tarea. Lo primero es conveniente buscar información sobre el DDT. Efectivamente, se trata de un insecticida que se utilizó en el siglo XX. Hoy en día está prohibido. Tenía bastante éxito, pero generaba muchos problemas en los ecosistemas, como precisamente con esta actividad vamos a intentar poner de manifiesto. También en la actividad nos encontramos con esta tabla con unos datos muy interesantes. Fijaos que en la primera columna aparecen organismos y sustancias analizadas. Y en la segunda columna nos encontramos cantidad de DDT por unidad de masa. Si ordenamos desde menor cantidad de DDT por unidad de masa hasta mayor cantidad de DDT, nos encontramos con esta representación que podemos ver debajo de la tabla. Fijaos que en el agua del lago hay 0,3 unidades de DDT por unidad de masa, en el fitoplancton una unidad de DDT por unidad de masa, vamos subiendo, y en las garzas nos encontramos 1600 unidades de DDT por unidad de masa. Fijaos, ese orden en el que encontramos las unidades de DDT por unidad de masa se corresponden precisamente con lo que podríamos llamar la cadena trófica característica de ese ecosistema, como podemos ver en esta imagen. En el agua del mar habría una menor cantidad. Conforme vamos pasando a distintos tipos de seres vivos que aparecen en ese ecosistema, podemos ver cómo la cantidad de DDT es creciente. El fitoplancton, que son los organismos productores, el zooplancton, ya son consumidores primarios, peces pequeños, peces grandes y por último, el último de los consumidores, la garza, que es la que acumula mayor cantidad de DDT por unidad de masa. Una manera de poder entender qué es lo que está ocurriendo con esta bioacumulación es este esquema en forma de triángulo que podéis ver en la imagen. En el caso del agua del lago o en el fitoplancton, la cantidad de DDT por unidad de masa es muy reducida. Conforme vamos subiendo dentro de la cadena trófica correspondiente, podemos ver cómo la cantidad de DDT se va acumulando en el resto de los organismos de esa cadena trófica. Y conforme ese organismo vivo ocupa un lugar más alto en la cadena trófica, acumula mayor cantidad de DDT. Esa es la explicación de que en esa tabla de datos las garzas acumulen mucho más DDT que los peces grandes y estos acumulen más cantidad de DDT que los peces pequeños y así sucesivamente. Es bueno que recordemos ahora lo que podríamos entender por bioacumulación. Como vemos ahí en ese texto de la diapositiva, es un proceso de acumulación de sustancias químicas en los organismos vivos. Las sustancias propensas a ser bioacumuladas alcanzan concentraciones crecientes a medida que se avanza en el nivel trófico en la cadena alimentaria. Pasamos al segundo caso. En el texto de referencia podemos encontrar una actividad en la que se recoge una noticia periodística en la que nos dice que de la noche a la mañana han aparecido miles de pájaros muertos sobre la carretera y nos pregunta qué es lo que ha podido ocurrir. Con esta diapositiva vamos a intentar comprender qué es lo que está ocurriendo en este ecosistema. Empecemos por los olmos. Según leemos en la actividad, una parte de los olmos procede de Holanda. También leemos en la actividad que en los olmos se encuentra el escarabajo del olmo que se alimenta de restos vegetales de ese propio olmo. Hasta aquí ningún problema ambiental. Es más, cuando los escarabajos mueren o cuando los restos vegetales caen al suelo, sirven de alimento a las lombrices, que actúan aquí en este ecosistema como descomponedores. Las lombrices sirven de alimento al petirrojo, y aquí tenemos una primera cadena alimentaria sencilla y característica de un ecosistema como este. Pero es más, a partir de los vegetales también se obtiene alimento que es útil para ardillas, conejos, zorros o ratas almizcleras, como leemos en la actividad. Sin embargo, la entrada de olmos holandeses trajo un problema ambiental no previsto. Junto con ese olmo holandés llegó el hongo que ocasionó una enfermedad llamada mal holandés del olmo.
Estos hongos se introducen dentro de los olmos utilizando como vectores de transporte al escarabajo del olmo. Entonces se pensó que se podía resolver el problema rociando al escarabajo y al olmo con DDT. La idea era matar al escarabajo y por lo tanto matar al hongo y de este modo evitar que los olmos murieran. Sin embargo, como podemos ver en la diapositiva, el DDT no solo cayó sobre los escarabajos, también cayó sobre el olmo, sobre el suelo, sobre las lombrices. De este modo, todos los seres vivos que se alimentaban de esos restos vegetales o de esos vegetales también se contaminaban con ese DDT y de este modo el DDT se introducía en las cadenas alimentarias, como podemos ver en esta diapositiva. Desgraciadamente el problema ambiental no se acabó aquí. Al poco tiempo también se pudo comprobar que miles de peces de ríos que no se encontraban muy cerca de la zona afectada por el DDT también morían. Los científicos intentaron encontrar alguna explicación a este suceso. Podemos encontrar hasta 3 posibles explicaciones para poder comprender cómo es posible que el DDT que se utilizaba en esa zona de vegetación que se encontraba a kilómetros de distancia de los ríos terminara llegando a estos. Una primera explicación es por escorrentía superficial. Si nos fijamos bien en la diapositiva, podemos ver cómo el agua de lluvia puede transportar en disolución ese DDT hasta cauces que se encuentren a kilómetros de distancia. Una segunda explicación es por infiltración. El agua va a infiltrarse en el suelo conteniendo algo de DDT y a través de los acuíferos subterráneos terminar desembocando en los cauces de los ríos. Y una tercera posible explicación es a través de las cadenas y redes tróficas, pasando ese DDT desde un ser vivo hasta otro que se encuentre en otro lugar de esa cadena alimentaria. En nuestro contexto también nos encontramos algunos problemas ambientales que mucha gente no comprende bien, por ejemplo en el Mar Menor. Hoy nos encontramos con una contaminación muy importante de nuestra laguna salada y que sin embargo algunos científicos están buscando su explicación en campos agrícolas que se encuentran a decenas de kilómetros de distancia. Si piensas un poco sobre esta cuestión podrás ver que es posible que exista esa conexión entre ese campo de Cartagena agrícola y el Mar Menor. Bien, lo dejamos ya por hoy. Espero que haya sido interesante para todos vosotros. Hasta otra. Adiós.